caso de muerte de los glóbulos rojos. ¿Y qué factores regulan la secreción distal de potasio? Pues, por ejemplo, la ingesta de potasio en la dieta. La alta concentración de ingesta de potasio en la dieta hace que también se secrete el potasio distalmente. El pH sistémico, ya sea, bueno, ya hemos visto en tema de cómo repercute la acidosis y la alcalosis. El flujo tubular distal y el aporte distal de sodio también a nivel del túbulo colector, la excreción de iones no reabsorbibles y la aldosterona. Estos tres puntos también lo vamos a ver ahorita en los gráficos. Entonces, en condiciones fisiológicas, el otro mensaje a casa es los factores que más son importantes en el movimiento del potasio vienen a ser la insulina y la estimulación beta-adrenérgica. Entonces, acá tenemos en el tema del movimiento del potasio, en la eliminación de este, nosotros sabemos de que el 90%, y eso lo deben haber visto en su clase de fisiología renal, que el 90% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Es aquí, en esta parte. Y ya cuando llega a las partes finales, en el túbulo contorneado distal o el túbulo colector, esta parte es más que todo es el ajuste final de la eliminación del potasio, ese es el control eh, final de este electrolito, ya que aquí va a dar lo que es el ajuste también por ciertas hormonas como la aldosterona. De ahí la importancia de este segmento de la nefrona, ¿ya? Y a qué bombas o qué canales actúan a nivel de este segmento de la nefrona, pues tenemos tanto las bombas sodio-potasio tercasa, que ya le hemos vuelto a repetir, que permiten la entrada de potasio a la célula, pero también tenemos los dos canales importantes de la salida del potasio del intra a la luz tubular, los canales de RONCA y los BK, ¿no? En condiciones fisiológicas, el que más importante es el RONCA. El otro punto también que permitía este movimiento de potasio es la secreción distal del mismo, ¿no? Entonces, hablábamos que la secreción distal también es otro factor que regula el movimiento de ese electrolito, y esto se explica gracias al aporte que llega a la nefrona distal, o sea, al túbulo colector distal, túbulo contorneo distal, perdón, llega una cantidad de sodio. Este va a facilitar el intercambio eh, del potasio y eliminación del mismo, ¿no? Al haber mayor cargas positivas, pues llega el sodio, por ejemplo, acá está la célula principal, el túbulo contorneal llega a mayor cantidad de sodio, pues este va a permitir también la salida del potasio, o mejor dicho, la entrada del potasio. Entonces, esta es una forma. La otra forma, la acción mineralocorticoide que decíamos de la aldosterona al actuar en su receptor de la aldosterona de la célula principal de los túbulos contorneado distal y colector, va a tener tres acciones, ¿no? Primero, que va a aumentar la concentración intracelular de potasio, estimulando la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral, que permite la entrada de potasio. Otro, va a aumentar la densidad y la actividad de los canales epiteliales de sodio, de tal manera que el sodio al entrar, también este electrolito al haber mayor cargas positivas adentro, también va a estimular la salida de potasio a través de los canales RONCA que mencionábamos, ¿no? Y cuando la entrada es demasiada, cuando hay demasiado potasio dentro de la célula, también comienza a expresarse el otro canal, el BK, que también ayuda a la salida del potasio a nivel de la luz tubular, ¿no? O sea, es decir, hacia la orina, ¿no? Hacia la excreción de orina. Entonces, esos son los otros mecanismos que también nos ayudan a la secreción distal del potasio. El otro mecanismo viene a ser lo que es la secreción de aniones no reabsorbibles. Y acá tenemos, por ejemplo, que seguramente también han escuchado en su clase de fisiología, el momento que hay sustancias que no se llegan a reabsorber todo en el túbulo contorno proximal y de tal manera que llegan al túbulo contorno distal, como el bicarbonato, el sulfato, el fosfato, que vienen a ser moléculas de carga negativa. Entonces, al haber mayor incremento de la electronegatividad en esta zona, o sea, mayor carga negativa, para tratar de compensar esa carga negativa, pues se secreta potasio, para mantener, como les digo, esa electronegatividad, de todas maneras, para no sobrecargar en esta zona de cargas negativas. Entonces, sale el potasio y eso neutraliza. Y por lo tanto, hay mayor excreción renal de potasio. Y el último punto que también nos ayuda a regular esto es la señalización enterorrenal y
Acá lo que se propone es que, pues, que a nivel del tubo digestivo, al momento de que uno ingiere en la dieta, de repente altas cantidades de potasio, este va a tener un sensor a nivel intestinal del potasio y por retroalimentación, podríamos decir por un feedback a nivel renal, se va a empezar también a secretar mayor potasio urinario. Entonces, estos vienen a ser todos los puntos en general que ayudan a la regulación corporal del potasio en sangre. Una vez que hemos hablado de estos puntos, pasamos a hablar de lo que es ya los trastornos como tales del potasio, la hipercalemia y la hipocalemia, ¿no? Entonces, la hiperpotasemia, que viene a ser el potasio más de 5.5 miliequivalentes por litro, viene a ser la alteración más grave de todas las alteraciones electrolíticas. ¿Y por qué es la más grave? Porque comentábamos que acá se va a alterar la excitabilidad de las células neuromusculares, ¿no? Entonces, y entre estos, pues, las células cardíacas, los cardiomiocitos, que va a provocar arritmias ventriculares, sobre todo las arritmias ventriculares, y esto lleva, pues, a muerte, ¿no? Si es que no son tratadas. Más frecuentemente la hipercalemia se ve en la población anciana. Ya recordemos, pues, que la población anciana está sometida a varios fármacos, generalmente tienen la polifarmacia, están tomando yecas, ARA2, diuréticos, analgésicos, entonces son susceptibles de hacer este tipo de patología. Eh, y la clasificación de la hiperpotasemia la tenemos según el nivel, en leve, moderada y grave, ¿no? Leve de 5,5 a 6, moderada de 6,1 a 7 y grave más de 7, el equivalente por litro. Las causas de la hipercalemia, tenemos que nosotros primero descartar que no sea una pseudo hipercalemia, es decir, una falsa hiperpotasemia. Y en estos casos se ven unas muestras hemolizadas, por ejemplo, aquellos casos en que ustedes pueden tomar una muestra sanguínea y lo dejan al aire ambiental, ¿no? O lo dejan varias horas antes de procesar. Entonces comienza a ver lisis de los glóbulos rojos y se aumenta el potasio en la muestra hemolizada. Otras causas, los leucocitosis extremas, más de 200.000, o trombocitosis intensas, más de 500.000, que también por lisis, de alguna manera, también van a empezar a liberar el potasio dentro de las células. Y por último, también aquel paciente que ustedes le toman la muestra con un torniquete sumamente ajustado, pues obviamente también por el mismo mecanismo se va a eliminar el potasio dentro de las células. Otra causa viene a ser el aporte excesivo de potasio oral o intravenoso. Esto es un poco raro porque una persona normal, o mejor dicho, una persona con función renal normal, si uno ingiere grandes cantidades de potasio, debería eliminar el potasio por la orina, en las mismas cantidades que hemos ingiere, ¿no? Y eso es lo que presentamos al inicio de la diapositiva. Se mantiene un equilibrio entre la ingesta y la excreción. Pero los pacientes con falla renal, aquellos que ya tienen disminución de la funcionalidad renal, pues no tienen este mecanismo de la excreción del potasio y por lo tanto el potasio tiende a retenerse y por lo tanto a aumentar y formar hipopotasemia. Entonces, aquí mencionábamos la disminución de la eliminación renal como otra causa de la hipopotasemia, ya sea en insuficiencia renal aguda o en insuficiencia renal crónica. Y la otra gran etiología de la hiperpotasemia vienen a ser los fármacos. Los fármacos que van a interferir con la liberación y la secreción de aldosterona, como por ejemplo los YK o los ARA2, o los inhibidores de la renina, y los fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, como los diuréticos ahorradores de potasio, entre ellos la espironolactona, la más representativa. También tenemos la eplerenona, el triamtireno, la midorina. Por último, otra causa viene a ser el paso del potasio al extracelular, ¿no? Es decir, la salida del potasio de la célula hacia afuera. Y como decíamos, acá está la acidosis metabólica, ¿no? La lisis celular en caso de traumatismos, lisis tumoral, rabiomielisis, hemólisis, lo que estábamos diciendo, o también déficit de insulina. Y este cuadro resume, en este cuadro que usted ve, este gráfico, resume dónde actúan los diferentes fármacos y cómo así generan hipercalemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que es el aparato justaglomerular, desde la secreción de la renina del aparato justaglomerular, acá intervienen los inhibidores de la liberación de la renina. ¿Cuál es el más importante? Los AINE, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Aquellos fármacos que intervienen para la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, ¿quiénes son? Los IECA, ¿no? Aquí también, ellos también intervienen en esta fase.
El angiotensina 2, para actuar a su nivel de su receptor de la angiotensina 2 a nivel de la glándula adrenal, también están los ARAC, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Cuando la aldosterona, una vez que es secretada de la glándula adrenal, tiene que hacer su acción a nivel del túbulo colector que mencionamos que tiene sus receptores ahí, hay bloqueadores también del receptor de aldosterona, como la espironolactona y la plerenol. Y si queremos bloquear los canales de sodio que mencionábamos, que con el sodio al entrar a la célula no daba mayor carga positiva y permitía la salida del potasio, ¿no?, hacia la luz tubular por los canales ronca, acá quienes actúan bloqueando este pasaje del sodio hacia el intra, el amiloride o el traptireno. Entonces ustedes pueden ver ahí los diferentes fármacos de mayor uso en la práctica clínica y su acción a nivel de diferentes partes del proceso de la formación, formación tanto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Para que ustedes más o menos hagan esa correlación. ¿Cuál es la clínica de la hipercalemia? La principal, volvemos a incidir, trastornos de la hipercalemia viene a ser trastorno de la función cardíaca y de la función neuromuscular. Principalmente tenemos las parestesias, adormecimientos, siempre te va a venir diciendo que le hormiguea las piernas, no puede pararse, no puede tampoco siente como una debilidad, como dice acá, o también pueden tener otros síntomas un poco más extraños, ¿no? Pueden tener también náuseas, vómitos, palpitaciones, diarrea también, o dolor abdominal. Recordemos que todos son, eh, esto ataca el tema de las células musculares, ¿no? También tenemos ahí a nivel abdominal, gastrointestinal, todo este tipo de musculatura lisa. Entonces, esto es como una parte, y la otra manifestación viene a ser las cardiovasculares, que están acá, lo que mencionamos, las taquicardias, las arritmias ventriculares, ¿no? Sobre todo las arritmias ventriculares se correlacionan más con la hipercalemia. Y al final la sistolia, que ya termina en la muerte del paciente. Otro punto importante es, todo paciente que tiene trastorno del potasio tiene que tener un electrocardiograma, ¿no? Entonces, los pacientes cuando vienen con hipercalemia, y asintomática sobre todo, les toman su electrocardiograma para ver si hay cardiotoxicidad por esto, ¿no? Si es que ya hay repercusión cardíaca, y eso también les va a decir si la hipercalemia es grave y es urgente o es aguda y hay que tratarla en ese momento de manera precoz. Entonces, cuando ustedes le toman un EKG al paciente, lo que pueden ver son alteraciones de las ondas T, también en el gráfico, las T picudas, o también el aumento del segmento PR que se va a alargar, se va a perder la onda P y el QRS también se va a ensanchar. Al final va a terminar, como les digo, si persiste la hipercalemia, en una arritmia ventricular, ya sea una taquicardia o una fibrilación ventricular, y finalmente al paro cardíaco del paciente. Recuerden de que no existe una correlación entre el nivel de potasio y cambio en el EKG, ¿no? Si bien es cierto que hay unos valores referenciales, pero no quiere decir que, por ejemplo, un paciente con 6.5 de potasio no haga una arritmia ventricular, lo puede hacer. Entonces, no se guíen del valor, más que todo esto es para que vean la secuencia, ¿no? Cómo van las alteraciones electrocardiográficas y que termina en un suceso fatal si no es tratado a tiempo. En cuanto al algoritmo diagnóstico de hipercalemia, entonces, decíamos, ustedes tienen en su examen de gases arteriales un potasio sérico a nivel del análisis que está más de 5.5 y ya. Sí, doctora, tiene hipercalemia. Entonces, ustedes dicen, ¿esta hipercalemia es verdadera o no? Entonces, para descartar una hipercalemia, primero se verifica pues, que el paciente no tenga una leucocitosis severa, una leucocitosis severa o que la muestra no estaba hemolizada. Si no es nada de eso, perfecto. Sí existe una verdadera hipercalemia, entonces sacamos el gradiente transtubular de potasio o el potasio urinario. Y esto más que todo les va a permitir saber si el potasio se está eliminando en gran medida o no a nivel urinario. Si está eliminándose en gran cantidad a nivel del sistema urinario, quiere decir entonces de que hay gran cantidad de potasio en el extracelular, pues en el sérico, ¿no? Entonces quiere decir que hay potasio bastante a nivel sanguíneo. ¿Y qué causas son que predisponen a estos cuadros? Pues, por ejemplo, la liberación tisular, ¿no? La lisis tumoral, se elimina grandes cantidades de potasio
la hemólisis, las quemaduras, la radiolisis, paciente que está recibiendo grandes cantidades de administración exógena de calium, por ejemplo, de potasio. O también la redistribución, lo que decíamos, aquellos cuadros que permiten la salida del intra al extra, la acidosis metabólica, los beta-2 bloqueantes o la parálisis periódica también. Y si más bien el potasio urinario está disminuido, entonces nosotros decimos cómo está la tasa de filtrado glomerular. Está disminuida, entonces esto es por una insuficiencia renal, por una falla renal aguda o ya sea crónica, ¿no? Y si no fuese así, entonces ya es un tema de ya o más de déficit de mineralocorticoide, por ejemplo, la enfermedad de Addison, o ciertos fármacos que hemos visto, ¿no? Los AINES, los DARA2, los IECA, o también otros fármacos como la espironolactona, la epinephrina, los fármacos que ya hemos visto que actúan a nivel de diferentes niveles de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, esto es más o menos en un cuadro sinóptico de resumen para que ustedes puedan ver cómo abordar, ¿no? Un paciente que les viene con hipercalemia, ¿no? Entonces, primero se cercioran que no sea una falsa hipercalemia y luego ven por dónde está eliminando el potasio, si en mayor medida a nivel renal o no. Y de acuerdo a eso van diferenciando las posibles causas. Luego de esto, ustedes ya han detectado que es una hipercalemia aguda, entonces lo principal es que en la hiperpotasemia aguda hay que tratarlo de manera rápida, de manera precoz y eficaz, porque como les digo, hacen arritmias ventriculares y el paciente puede fallecer. Y como les dije, siempre tomen su electrocardiograma, para, por, porque tienen que descartar que ya no esté haciendo alteraciones cardíacas y en esos casos, pues el tratamiento también tiene que ir dirigido a ello. Descarten la pseudohipercalemia, como les menciono, si hay trastornos también ácido base o desmolaridad, hay que corregir el potasio de acuerdo a ello. Obviamente que hay que reducir el aporte de potasio en la dieta, pero si el paciente está con hipercalemia no le van a seguir administrando en la dieta pues potasio, ¿no? Hay que disminuir los niveles normales, hay que bajar. Y el tratamiento de la causa, ¿no? Siempre al final de la hipercalemia es el final de una hipercalemia aguda, el último cápite es encontrar la causa, porque lo que más les importa en ese momento es revertir la emergencia, ¿no? Es que el paciente no se muera. Ya después ustedes en el camino van buscando qué es lo que causó la hipercalemia. Entonces, primero, el primer punto es estabilizar, ¿no? Una hipercalemia aguda estabiliza la célula, mencionábamos, porque ya estaba con su alteración de la excitabilidad cardíaca y neuromuscular. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cómo lo estabilizamos? Con las sales de calcio, para antagonizar el efecto cardíaco. Las sales de calcio no eliminan el potasio, ¿ya? Eso es un mensaje que también tienen que llevarse a casa. El tratamiento con gluconato de calcio no va a disminuir ni eliminar el potasio del cuerpo. Lo único que hace es antagonizar el efecto del mismo a nivel de las células cardíacas, es decir, para que el paciente no haga las arritmias, ¿no? Y el paciente no termine pues en paro. Eso es el primer paso. Luego de ello empezamos con la distribución. ¿Cómo podemos nosotros ir disminuyendo el potasio sérico? Entonces, para eso tenemos los fármacos, una solución polarizante, los estimulantes beta-2 adrenérgicos y también inclusive acá el bicarbonato. Entonces, estos tratamientos van a permitir meter el potasio del extracelular al intracelular, ¿no? Regresarlo nuevamente. Y por último, ¿cómo eliminamos el potasio? Lo eliminamos a nivel de diuréticos, con unos fármacos para eliminar a nivel renal a la orina, comenzar a excretar más potasio. Y la última fase es la diálisis, ¿no? Es decir, si el paciente no responde a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo y sigue teniendo hipercalemia, pues ya no queda otra que ingresarlo al programa de diálisis aguda para barrer el potasio a través de la máquina. Bien, entonces esto es más o menos la secuencia de cómo es el tratamiento de una hipercalemia aguda. Diferente es tratar una hipercalemia crónica, porque la hipercalemia crónica a mí no me interesa estabilizar la membrana del cardiomiocyto. Ese no es el fin, porque el paciente no va a morir por ello. Acá más bien lo que más me importa es de alguna manera eliminarlo, que va a tomar más tiempo, un poquito más lento porque no es una emergencia en este caso, pero sí
lo que yo busco es eliminar el potasio poco a poco y la redistribución también. Decíamos de que cuando ustedes tienen un paciente con hipercalemia, hay que corregir el potasio de acuerdo al pH, al trastorno ácido base y también de acuerdo a la osmolaridad. Y aquí yo les paso las formulitas para que ustedes puedan hacer la corrección de las mismas, ¿no? Recuerden que el potasio va a aumentar más o menos 0,6 mol por litro por cada 0,1 unidad de disminución del pH y también viceversa, ¿no? Y también el potasio aumenta más o menos de 0,4 a 0,8 milimol por litro por cada aumento de 10 miliosmoles por kilo de la osmolaridad efectiva. Entonces, cuando ustedes vayan a su práctica clínica, igualmente cojan un análisis de gases arteriales, pueden hacer este ejercicio en la corrección con sus docentes para ver si el paciente realmente tiene o no hipercalemia, ¿no? Porque estos son factores de corrección que hay que hacerlos. Bien. Luego de ello tenemos el tema de la hipercalemia aguda, cuando mencionábamos el objetivo principal, ¿cuál era? Antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia. Y para eso utilizábamos, ¿qué cosa utilizábamos? A ver, la doctora Alessandra Núñez, ¿se encuentra? O el doctor Rodrigo Jesús. Vamos a tomar asistencia. ¿Algún voluntario de los presentes? Entonces, si estarán de ahí o han dejado su cámara nada más la sesión. Lo que mencionábamos era de que para antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia utilizábamos las sales de calcio. No se olviden, el gluconato de calcio, que es el principal fármaco que utilizamos actualmente para estabilizar la membrana. Ya que, ¿qué va a permitir el gluconato de calcio? Va a elevar el potencial de acción a un valor menos negativo, sin cambiar obviamente el potencial de reposo y de esa manera también volver más o menos a la célula cardíaca o la célula muscular menos excitada. Eh, Otro punto que decíamos de la hipercalemia aguda, ese era el primer paso, ¿no? Luego, promover el desplazamiento del potasio del extracelular al intracelular, favorecer la eliminación del potasio y por último, suspender los fármacos o la fuente de potasio en la dieta, ¿no? El tratamiento, ese es un buen resumen, ¿ya? Solamente para que vean los tiempos de acción. El gluconato de calcio, que es para antagonizar el efecto cardíaco, más o menos inicia unos 5 o 10 minutos, tiene una duración de casi una hora. Luego, los fármacos que permiten el desplazamiento del potasio al interior de la célula, por ejemplo, los betados agonistas, duran más o menos 2 a 3 horas. Lo que utilizamos para la solución polarizante, que viene a ser la insulina con la glucosa, dura de 6 a 8 horas aproximadamente, y el bicarbonato de sodio, que se utiliza solamente cuando hay acidosis metabólica, también dura de 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, esos que tienen un mayor tiempo de acción. Y por último, los que eliminan el potasio del organismo, dijimos los diuréticos, de asa sobre todo, los furosemida, y la diálisis, ¿no? ¿Y cómo preparan ustedes una solución polarizante? Es lo que se usa en emergencia, la insulina y la glucosa. Pueden hacerlo, por ejemplo, con dextrosa al 33%, unas 5 ampollitas y insulina rápida 5 a 10 unidades. Y eso lo pasan, eh, puede ser en una hora, ¿no? Más o menos. Lo pueden repetir cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de también los niveles que tenga de potasio el paciente. ¿Ya? Y obviamente todo eso sí tiene que estar monitorizado cada 4 o 6 horas máximo también para ir viendo cómo va el potasio. En cambio, decíamos de la hipercalemia aguda que es distinto, ¿no? Esto de acá no es tanto ya un manejo urgente que hacer o dar las sales de calcio. Acá lo que tratamos es buscar la causa de por qué el paciente está haciendo hipercalemia crónica, disminuir el potasio en la dieta
suspender los fármacos que puedan estar causando hipercalemia y aumentar la eliminación del potasio, ¿no? Utilizando los diuréticos de asa que mencionábamos, o los diuréticos tipo tiacidas, o también los intercambiadores de cationes, ¿no? Estos intercambiadores de cationes vienen a ser resinas de intercambio iónico que van a actuar a nivel intestinal, ¿no? Es decir, estos fármacos se dan por vía oral, tienen que tomarse, el más usado es el Kayexelate. Esto casi en adultos no se suele usar, ¿no? Esto más se usa en niños, ¿no? Niños con hipercalemia le suelen dar Kayexelate y a nivel colónico lo que hacen es de alguna manera intercambiarse por otros electrolitos la eliminación del potasio, ¿no? Entonces, como estos actúan a nivel gastrointestinal, sus efectos secundarios también vienen a ser gastrointestinales, ¿no? El paciente puede tener estreñimiento, puede tener náusea o inclusive también complicaciones más serias como necrosis colónica, ¿no? Por lo que si bien es cierto, son fármacos que son efectivos, lo malo es que su tiempo de acción es muy largo, ¿no? Más de 2 horas para actuar, por lo tanto no se usa para hipercalemias agudas porque demoran en actuar y también por sus efectos gastrointestinales son también los últimos en utilizarse, ¿no? No son los de elección al inicio. Y recordemos que alimentos también decíamos que hay que eliminar de la dieta, ¿no? Un paciente con hipercalemia hay que hablar pues con el nutricionista, decirle, ¿sabe qué? Mi paciente tiene hiperpotasemia, así que por favor denle una dieta baja en potasio. Entonces ellos ya saben que hay que eliminar lo que es pues, las lentejas, el plátano, todos los frutos, verduras de hojas verdes, ¿no? Espinaca, perejil, brócoli, lechuga, etcétera. Y también obviamente ciertas frutas como son los cítricos, sobre todo la naranja, el plátano, lo de que decíamos, el kiwi, por ejemplo, también, nosotros, fruto también bastante rico en potasio. Y los frutos secos, ¿no? Frutos secos también. Y esto también nos sirve, sobre todo también esta dieta eh, alto en potasio, nos sirve también para los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? A ellos muchas veces se les hace restricción de este tipo de alimentos para evitar que no hagan hipercalemia. Bien, en cuanto al algoritmo que decíamos, acá está un breve resumen de lo que hemos estado conversando. Paciente con hipercalemia, le toman su electrocardiograma, que decíamos, para ver si hay cambios electrocardiográficos y si los hubiera, hay que tratarlos de manera urgente, ¿no? Si no los hay, entonces, bueno, nos podemos dar un poquito más, relajarnos un poquito más, por así decirlo, descartar que no sea una pseudo hipercalemia y si sí es una verdadera hipercalemia, como les digo, ver si realmente tiene o no cambios electrocardiográficos. Si tiene cambios electrocardiográficos, tratamiento urgente, dijimos con, primero, las sales de calcio, ¿no? Estabilizar la membrana. Luego, los que meten el potasio dentro de la célula, beta 2 agonistas, la insulina con la glucosa, que es la solución polarizante, y bicarbonato. Y por último, los que eliminan el potasio, los diuréticos de asa, la hemodiálisis en su defecto si es que no responde al tratamiento previo que se le ha dejado. Bien, el trastorno electrolito viene a ser lo que es la hipocalemia, que viene a ser potasio sérico menos de 3,5. Ese trastorno es más frecuente que la hipercalemia y por lo tanto también tenemos que, si bien es cierto, lo más llamativo siempre en las emergencias es la hipercalemia, pero la hipercalemia tampoco no podemos menospreciar porque este también es otro trastorno que genera arritmias y por lo tanto muerte en el paciente. Acá pueden ver la clasificación de la misma según los niveles, siendo la hipocalemia grave menos de 2,5 miliequivalentes por litro. Y la etiología de la hipocalemia es un poco parecida a la hipercalemia. Primero también descartar la pseudohipocalemia, como la leucocitosis extrema, eh, y siendo las principales causas los factores que dan la redistribución intracelular del potasio, o sea, aquellos que meten el potasio del extracelular al intracelular. Acá tenemos la alcalosis metabólica, los fármacos beta 2 agonistas y la insulina, ¿no? Entre los más importantes. También otra forma de tener hipocalemia es que estemos perdiendo grandes cantidades de potasio, ya sea a nivel renal o a nivel extrarrenal. Y la principal forma de pérdida extrarrenal del potasio es por vía
digestiva, ¿no? Las diarreas. A la cabeza, siempre recuerden esto, ¿ya? Las diarreas son la principal causa de pérdida extrarrenal de potasio. También, obviamente, tenemos el uso de laxantes, pues tenemos fístulas entéricas, o también puede ser por pérdidas cutáneas, aquellos pacientes con quemaduras extensas. Y por último tenemos las pérdidas renales de potasio, que por lo general también tienen que llevarse a casa los diuréticos. Los diuréticos son los principales fármacos que facilitan o causan hipocalemia. Otros trastornos ya tubulares propios, hay trastornos tubulares, que son trastornos a veces eh, congénitos, podríamos decir, las acidosis tubulares renales, la hipomagnesemia también. Recuerden también que paciente que tiene hipomagnesemia, por más que ustedes estén tratando la hipocalemia, a veces no revierte si no tratan también la hipomagnesemia. Entonces, siempre en una hipocalemia refractaria al tratamiento, piensen que el paciente puede tener hipomagnesemia y hay que hacer el dosaje del mismo. Y acá en este cuadro les muestro los fármacos que causan hipocalemia. No es mi intención que se memoricen esto, pero obviamente sí llevarse a casa de que hay fármacos que permiten el desplazamiento dentro de la célula, aquellos que permiten la eliminación renal del potasio y aquellos que permiten el aumento de las pérdidas gastrointestinales. Aquellos que favorecen la entrada dentro de la célula, por ejemplo, dijimos que aquí estaban los fármacos, la insulina, ¿no? A la cabeza, la insulina, lo que mencionábamos al inicio. Los fármacos que permiten la eliminación renal del potasio vienen a ser los diuréticos. Y los que permiten o que favorecen la eliminación o el aumento de pérdidas gastrointestinales, pues los laxantes. Entonces, esos para los principales que más o menos deben reconocer en cada uno de estos. La clínica también, igual que la hipercalemia, viene a ser síntomas neuromusculares y cardíacos. Dentro de las cardíacas también dan anomalías en el electrocardiograma, como por ejemplo, acá pueden ver en el gráfico, en la hipopotasemia, puede haber descenso del ST, puede haber inversión de la onda inversión de la onda T o la U prominente, ¿no? Como ven, la U prominente. Y neuromusculares tenemos parecidos a la hipercalemia, la debilidad, calambres, también el paciente viene con astenia, viene con parestesias o parálisis respiratoria también, que suele progresar, ¿no? Estos cuadros empiezan en miembros inferiores y comienzan a ascender. Entonces, el paciente puede venir inclusive en parálisis respiratoria con disnea, que necesita inclusive a veces hasta ventilación mecánica porque tan grave es el cuadro que por sí solos ya no pueden y necesitan apoyo asistida, ¿no? De ventilación asistida. Y otra parte clínica, hablamos de la parte digestiva también, el estreñimiento y el hilo paralítico dentro de lo que es la hipocalemia. El algoritmo diagnóstico es parecido a lo que hemos hablado de la hipercalemia. Primero, cerciorarse de que es una verdadera hipocalemia, descartar que no sea la leucocitosis extrema, y luego de eso también hacen su dosaje de potasio en orina. Si está bajo, implica que el paciente probablemente tenga potasio sérico disminuido, por eso es que hay potasio bajo en orina. Entonces hay un aporte insuficiente de potasio en la dieta, un ayuno prolongado, una anorexia nerviosa, qué sé yo. O que hay pérdidas por otro lado, ¿no? Gastrointestinales. El paciente se está perdiendo ya sea por vía digestiva, por vía cutánea, el potasio, por eso es que poco potasio hay en la orina. O que el potasio ha pasado del extra al intracelular, ¿no? Como decíamos, la insulina, el bicarbonato o la estimulación beta-adrenérgica. Son los fármacos principales que causan hipocalemia. Si no es nada de ello, si más bien el potasio está aumentado en orina, entonces sacamos el gradiente transtubular. Y eso también nos va a decir, nos va a ayudar, ¿no? Si está bajo el gradiente transtubular, pues pensamos que esta hipocalemia es por diuréticos, porque están afectando eh, tanto la reabsorción del potasio. Entonces, estos son los diuréticos de ASA, sobre todo ellos, ¿no? Y si más bien es al revés, la gradiente transtubular está elevada, entonces aquí ya podemos pensar en que sea algún tipo de mineralocorticoides o de repente que hay un aumento de la renina
como por ejemplo en cuadros de hipertensión maligna o de estenosis de arteria renal, o que de repente también el paciente tenga pues una hipomagnesemia o un hiperaldosteronismo también. En cuanto al tratamiento de la hipocalemia, esta va a depender de la gravedad y también de la comorbilidad del paciente, y más que todo se basa en administrar el potasio, ¿no? Porque el potasio obviamente como está disminuido hay que darlo al paciente. Y esto se va a diferenciar ya sea si es un cuadro de hipocalemia aguda o es un cuadro de hipocalemia crónica. Si es un cuadro de hipocalemia aguda, entonces acá la reposición tiene que ser, idealmente, siempre tiene que ser vía oral, pero como a veces los pacientes vienen con un cuadro tan severo o no pueden o no tienen capacidad en ese momento para poder ingerir por vía oral, entonces hay que darlo por vía endovenosa. ¿En qué caso se da por vía endovenosa? Como decíamos, en aquellos pacientes que tengan intolerancia a la vía oral, aquellos pacientes con hipocalemia grave, menos de 2,5, aquellos pacientes que tienen ya arritmia, o sea, ya le tomaron su electrocardiograma y ven que tiene alteraciones electrocardiográficas, también hay que darle un tratamiento agudo. ¿Y en qué se basa el tratamiento agudo de la hipocalemia? En administrar cloruro de potasio. Entonces ustedes lo pueden administrar ya sea por vía periférica o por vía central. Normalmente, siempre los retos de potasio hay que darlos por vía central de preferencia, porque estamos hablando de una solución irritante que puede causar flebitis si ustedes le colocan en una vena periférica, porque las venas periféricas son muy delgadas, ¿no? Y como esta es una solución bastante irritante, puede causar inflamación de la vena, lo que es flebitis, inclusive hasta poder eh, infectarse inclusive esa zona. Entonces, si ustedes van bueno, se decide dar por vía periférica, bueno, que sea uno o máximo dos retos de potasio en cantidades también pequeñas, ¿no? Espaciadas. Y ya generalmente, como les digo, en hipocalemias graves, severas, es mejor poner vía central y por ahí pasar ya el calium, ¿no? Que es el cloruro de potasio. Y aquí tienen la forma de preparación también, si es que se desean saber cómo se prepara, aquí aparecen también las dosis. En cuanto al tratamiento crónico de la hipocalemia, más bien acá no se usa nada de ello, no vamos a usar nada endovenoso, más bien todo esto es de vía oral. Mayor ingesta de potasio, le podemos dar preparaciones orales de potasio, o inclusive también se puede ayudarse de ciertos fármacos como los diuréticos ahorradores de potasio que también permiten aumentar estos niveles, ¿no? Y dentro de los que mencionábamos de las preparaciones de vía oral, tenemos acá al citrato de potasio, ¿no? El citrato de potasio se utiliza en diferentes patologías, ya sea en litiasis renal, en acidosis tubular renal, pero en estos casos donde hay hipocalemia también se puede utilizar. Por cada comprimido vamos a aumentar más o menos unos 10.000 equivalentes de potasio. Y acá mencionamos cómo es el algoritmo diagnóstico de la hipocalemia, ¿no? Igualmente, valoramos la gravedad, ¿no? Tomamos un electrocardiograma, vemos la sintomatología del paciente, sacamos pues que no haya otras alteraciones acompañantes como la hipomagnesemia que mencionábamos, ¿no? Y tomamos, como digo, el electro. Entonces, vemos que es un cuadro, si hay hipomagnesemia, primero hay que corregir la hipomagnesemia, porque hemos dicho, aquellos cuadros que tienen hipomagnesemia y tratamos la hipocalemia, no van a corregir si no se corrige la hipomagnesemia. Hay que corregirla esta primero. Luego, si hay acidosis metabólica, también hay que corregirla. Y en cuanto, si hay criterios de gravedad, como decíamos, si hay cambios electrocardiográficos, entonces nosotros tenemos que darle cloruro de potasio endovenoso. Ya hemos dicho que puede ser a vía periférica o vía central. De preferencia, vía central. Y monitorizarlo frecuentemente, también cada 4 o 6 horas, para ir viendo cómo va y ajustar la reposición del potasio. Eh, si no fuera un cuadro de gravedad, entonces pasamos a lo que es la vía oral, ¿no? La vía oral, ya hemos dicho, las soluciones, la preparadas de soluciones de potasio vía oral, como el citrato de potasio, y sí, también nos podemos ayudar de los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto al trastorno del potasio, hipercalemia o hipocalemia? ¿O todo claro hasta el momento?
¿Todo claro? Ah, ya, estaban ahí. A ver, entonces, continuando con la segunda parte, estamos hablando de los trastornos del calcio. No, perdón, del magnesio. Entonces, el magnesio viene a ser el segundo cation intracelular más importante, más abundante, ¿no? El primero hemos dicho que es el potasio. Entonces, el segundo viene a ser el magnesio. Y el magnesio, si bien es cierto, a veces no se le da, a veces no tanta importancia, pero el magnesio es importante para múltiples procesos metabólicos, ¿no? Para la síntesis proteica, para parte también del ADN. Y en general, como ustedes pueden ver acá en la figura de abajo, como ustedes ven acá en el líquido intracelular, como pueden ver acá, principalmente está el potasio y en segundo lugar el magnesio, ¿no? Y cuando nosotros tenemos en la dieta, ¿no? Consumimos ya sea a nivel pescados, legumbres, donde se encuentra generalmente el magnesio, se encuentran gran variedad de alimentos, la verdad. Entonces, una vez que llega a nivel del tracto gastrointestinal, este se reabsorbe, ¿no? Más o menos un 20-30% del magnesio ingerido. Y para permitir más o menos a nivel sanguíneo mantenerse unos niveles de entre 1,8 a 2,4 miligramos por decilitro. Una vez que llegan a la sangre, estos suelen almacenarse el magnesio a nivel del hueso, a un 60%, y también a nivel del músculo en un 25%. Tienen unas diferentes formas, podemos tener la gran mayoría del magnesio a nivel de sangre se encuentra de manera ionizada, ¿no? El 70% en formas ionizadas y el 20% restantes unidos a proteínas. Entonces, el magnesio que vamos a dosar en sangre viene a ser las formas ionizadas, el 70% de este. Y como ustedes pueden ver también acá en el gráfico, eh, el principal lugar donde se hace la reabsorción del magnesio a nivel renal es a nivel del asa de Henle. No es en el túbulo contorneal proximal. ¿No? Uno pensaría en el túbulo contorneal. No. La principal zona donde se hace la reabsorción del magnesio es a nivel del asa de Henle, 70%. Entonces, ya, y una vez ya de eliminación del magnesio, generalmente en la excreción urinaria se elimina un 5% del magnesio filtrado. Dentro de los trastornos del magnesio, entonces, mencionábamos acá, tenemos la hipomagnesemia. La hipomagnesemia se define como un magnesio sérico menos de 1,8. ¿No? Recordemos que el valor hemos dicho de 1,8 a 2,4 miligramos por decilitro. Y esta hipomagnesemia tiene una alta incidencia en los pacientes que se encuentran hospitalizados y también en los pacientes que se encuentran en UCI. Este cuadro se puede clasificar también en una gravedad de leve, moderado, grave, siendo grave menos de 1 miligramo por decilitro. Dentro de las causas de la hipomagnesemia son varias, como ustedes pueden ver acá, tampoco es mi idea que se memoricen todas las causas, pero sí tienen que saber pues de que hay pérdidas gastrointestinales, ya sea por diarreas, por fístulas, por cuadros malabsortivos, porque como mencionábamos, el magnesio se reabsorbe por vía digestiva, ¿no? Decíamos acá, casi el 60% se reabsorbe a nivel del, del, del intestino delgado. Entonces, aquellos cuadros que comprometen la funcionalidad o la mecánica del cuadro intestinal van a favorecer la pérdida del mismo. ¿Qué otros cuadros más causan hipocalemia? Pues las pérdidas por la piel, también quemaduras extensas, o también ciertos fármacos como los diuréticos tipo tiazida o la furosemida, los diuréticos de asa, el alcoholismo, también el hipoaldosteronismo primario. Generalmente el cuadro de hipomagnesemia viene a ser asintomático, eh, no da síntomas, pero cuando ya se va haciendo cada vez más grave, vamos a tener síntomas neuromusculares como debilidad, convulsión, temblor, tetania, cambios cardíacos, cambios metabólicos y también cambios esqueléticos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con estos cuadros, como les digo, esto se almacena en el hueso,
A veces hay retraso en el crecimiento, los niños no crecen, hay fragilidad ósea, pueden tener predisposición a fracturas, o hacen hipoparatiroidismo, resistencia a la paratormona, porque, como les digo, pues el potasio, el magnesio, perdón, se almacena en gran cantidad en el hueso. Y cuando ustedes tienen un magnesio menos de 1.5 miligramos por decilitro, entonces lo que hacen es dosar el magnesio en orina de 24 horas para ver cómo está. Si el magnesio en orina está aumentado, más de 10 a 30 miligramos por día, o tienen una fracción excretaria de magnesio más de 2%, significa que están perdiendo magnesio por orina, hay pérdidas renales. Y ya, nada. Pero si está disminuido más bien, es porque el magnesio está perdiendo por otra vía que no es la renal, pérdidas extrarrenales. Y el el manejo de la hipomagnesemia va a depender de la gravedad, ¿no? Si es una hipomagnesemia leve o asintomática, tratamos con vía oral con sulfato de magnesio y también la dieta. Pero si es una hipomagnesemia severa, menos de 1, o sintomática, aquí hay que dar tratamiento endovenoso rápido. ¿Y con cuál se da? Con sulfato de magnesio, ¿no? Ojo que en los pacientes con insuficiencia renal crónica no hay que dar dosis completas, sino hay que ir bajando la dosis de repente a mitad de dosis, porque ellos sí tienen ese riesgo de hipermagnesemia. Hemos mencionado que el magnesio también se elimina por vía urinaria. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal crónica tienden a ser, pues, si ustedes le dan bastante magnesio, endovenoso, su de magnesio, van a tener más rápido ese hipermagnesemia. Importante, mencionamos acá la hipopotasemia, que es refractaria al tratamiento con suplementos de potasio, sospechar que el magnesio está disminuido. Esto ya lo venimos recalcando desde la charla de hipocalemia, ¿ya? Primero, corregir la hipomagnesemia. Y acá les muestro los diferentes preparados que se dan para el tratamiento de la hipocalemia. Decíamos que para el caso de hipocalemia leve o asintomática, el aporte es vía oral, ¿no? Vía oral. Y si tenemos un cuadro de hipomagnesemia severa o sintomática, el aporte es endovenoso con sulfato de magnesio. Igual yo les dejo acá las preparaciones para que lo tengan en cuenta más adelante en la práctica clínica, pero ahorita no es la intención de que eh, se memoricen esto, ¿no? Pero sí saber más o menos cómo actuar en cada caso. En caso de la hipermagnesemia, que es un magnesio líquido de 2.4 miligramos por decilitro, también tienen que saber cuáles son las causas de la hipermagnesemia. Generalmente, generalmente es por una enfermedad renal aguda o crónica, o también por un tema de alteraciones endocrinas, ¿no? El hiperparatiroidismo, la acromegalia, la insuficiencia suprarrenal, y menos frecuente el aporte de magnesio, ¿no? El aporte de magnesio que se puede, en aquellos casos que hay que estar administrando grandes dosis de magnesio, ya sea endovenoso, por ejemplo, los pacientes que son tratados de preeclampsia, ¿no? A veces en preeclampsia le tienen que dar sulfato de magnesio, y a veces pueden darle en grandes dosis y hacen hipermagnesemia. O aquellos pacientes que son sometidos a enemas o laxantes con magnesio, también. O aquellos pacientes también que están recibiendo suplementos de magnesio, ¿no? Como el magnesol, en grandes cantidades, bueno, también pueden hacer hipermagnesemia. Entonces, esos son los cuadros menos frecuentes, ¿no? Lo más frecuente es la enfermedad renal aguda crónica y los trastornos endocrinos. La hipermagnesemia, a diferencia de la hipermagnesemia, esta puede ser una situación seria y potencialmente fatal, sobre todo si los niveles de magnesio están muy altos, más de 4 o 6 miligramos por decilitro. Y ustedes pueden ver las diferentes clínicas que hace el paciente, ¿no? Náusea, cefalea, letargo, mareo, somnolencia, hipocalcemia, bradicardia, inclusive puede llegar a la parálisis también muscular, hemiplegia flácida, apnea y llegar también a la muerte. Lo que hay que hacer es, si el paciente está recibiendo magnesio, ya sea bioral o endovenoso, hay que frenar el aporte, forzar la diuresis, eliminar el magnesio y suplementar con calcio, ¿no? Obviamente esto sí hay alteraciones también cardíacas. ¿Con qué lo suplementamos? Con gluconato cálcico. Y en casos de enfermedad renal crónica, tenemos que considerar la diálisis también para barrer el magnesio. Entonces, en general, más o menos, esto es la charla que les quería comentar. Eh, no sé si al momento habrá alguna consulta respecto a trastornos de potasio y magnesio o
¿O tienen alguna duda? De repente algo que no haya quedado claro.